Hola a todos, bienvenidos. Estoy realmente muy feliz de estar aquí con ustedes compartiendo este momento tan ameno. Comienzo con un agradecimiento a todas esas personas que en este momento se están conectando con nosotros y que de alguna manera se sintonizan con este proyecto. Quiero contarles que este proyecto nació hace poco más de 5 meses cuando un día alguien me escribió y me invitó a compartir su emprendimiento en redes sociales. Yo indudablemente, gustosamente lo hice de inmediato y en ese momento encontré e identifiqué ayudar a muchas personas que se estaban reinventando en tiempos de pandemia. Esos emprendedores que nos estaban invitando a soñar, a ser empresarios. Desde allí, desde las redes sociales de Gina, principalmente Instagram y YouTube, comenzó a ser una ventana pequeña, una vitrina de apoyo a todas esas iniciativas colombianas que decidieron potencializarse o que nacieron en estos tiempos de aislamiento preventivo. Hoy me place contarles que este proyecto ya no es solo Gina, es todos los emprendedores que han participado allí y por eso el día de hoy hemos convocado a unos valientes. Hoy hemos convocado a 12 destacados emprendedores que a lo largo y ancho del país tienen diversas iniciativas desde ropa, alimentos, artesanías. Son propuestas creativas y propuestas que son muy interesantes. Hoy queremos dialogar un poco sobre qué les ha significado para ellos ser emprendedores en estos tiempos tan complicados, que se han reinventado, qué significa para ellos en Colombia ser un emprendedor y por supuesto que nos muestren algunas de sus iniciativas que yo estoy totalmente segura que a todas las personas que se están vinculando en estos momentos les va a gustar mucho. Algo que hemos trabajado con el equipo de trabajo, un equipo muy fuerte que ha trabajado arduamente en este proyecto, es que queremos que los emprendedores siempre recuerden una frase: nuestros emprendimientos unidos son más grandes. Hoy quiero hacer un llamado también amplio y fuerte. Hoy más que nunca necesitamos unirnos como país, como una comunidad emprendedora. Nuestro país claramente nos necesita en este momento, lo sabemos y ahora lo estamos haciendo realidad desde estas iniciativas. Detrás de estas iniciativas hay personas con un corazón valiente, con un corazón fuerte. Por eso esta tarde tenemos una muestra representativa de emprendedores colombianos. Pero antes de conocerlos, me permito leer, espero que ustedes den el permiso para leer una breve reflexión. Entonces, permítanme, yo me organizo para buscar el texto y leérselos porque es una reflexión que realmente nos invita a no rendirnos, a seguir adelante, a decir que nosotros sí podemos emprender en tiempos difíciles. Aquí va. En un país con innumerables oportunidades, rodeados de un exuberante paisaje, no solo la vida nos otorga las capacidades para trabajar en comunidad, el mismo entorno nos da las herramientas necesarias para salir adelante. Es importante no abusar de nuestro entorno, tener un consumo responsable y medido, que nos permita estar en equilibrio con el territorio, en armonía con nosotros mismos. Ahora que intentamos retomar nuestras vidas en medio de una pandemia activa, el llamado se hace hacia 3 caminos, que en realidad es una sola meta. Primero, trabajemos de la mano con el medio ambiente.
Segundo, trabajemos en equipo, en comunidad. Una Colombia unida es más fuerte ante adversidades. Y tercero, continuemos fortalecidos, con el ánimo siempre vivo, pues reinventarnos cada día como empresarios y seres humanos es una linda oportunidad de cultivar cada día nuevas capacidades a favor de nosotros y de nuestro país. Después de leer esta reflexión a este proyecto, quiero mencionarles que hoy se ha vinculado un mensaje muy animador y una mirada desde la experiencia que hoy se vincula con nosotros y en este grato momento. Es por eso que hoy nos acompaña una colombiana ejemplo de apoyo a otros emprendedores. Ella es Gina Santana, quien fue directora nacional de emprendimiento, empresarismo y fondos Emprender en el SENA durante casi 4 años. Además, fue consultora líder en la Organización Internacional para el Trabajo, OIT, y también apoyó como consultora en la Fundación Panamericana para el Desarrollo, asesora de regulación financiera del Ministerio de Comercio y actualmente es la subdirectora de Emprendimiento y Prácticas Profesionales y Empleo en Uniminuto. Indudablemente es una larga trayectoria profesional y una labor muy bonita apoyando y aportando a todos estos emprendimientos de nuestro país. Gina, bienvenida. Gina, pues mi tocaya, muchas gracias por esta invitación y por esa presentación. Muy contenta de estar en este espacio en el que pues estás apoyando emprendedores, pero a la vez apoyando a Colombia entera. Son temas que a mí me tocan el corazón, entonces, de campañas, de proyectos, de actividades, entonces pues agradecimientos por invitarme, por tenerme en cuenta para este espacio. Y aquí hay una persona servidora que ojalá pues pueda aportar en algo esta experiencia que he tenido casi toda mi vida en los temas de emprendimiento. Muchas gracias. Gina, muchísimas gracias y bueno, comencemos. Desde tu trayectoria, desde tu experiencia, ¿cómo definirías el concepto mismo de emprendimiento llevándolo obviamente al contexto de nuestro país? Mira, yo he descubierto el concepto de emprendimiento o lo he redescubierto a medida de los años. Al principio de mis años pensaba que el emprendimiento era crear empresa, enfocarme de pronto en generar riqueza, hablo de riqueza financiera, y ya he evolucionado un poco más este concepto a medida que he tenido experiencias con emprendedores, pero también con instituciones, y hoy estoy más convencida que el emprendimiento realmente se encuentra desde el desarrollo humano, porque logra transformaciones más profundas que simplemente el crear una empresa o vivir de allí. Pienso que está más referida a las estructuras humanas, a trabajar una forma de pensar, a trabajar el liderazgo, a desarrollar hábitos y nuevas formas de ver la vida. Entonces, pienso que el emprendimiento hoy es un concepto que nos ayuda a manejar la realidad, a autoagenciar nuestro propio perfil o las oportunidades que se nos presentan. También a dar soluciones a las problemáticas cotidianas, pero también soluciones grandes, diferenciales, que tanto requiere el mundo. Entonces, fíjate que estamos hablando más de una persona que a través del tiempo va adquiriendo capacidades, conocimientos y que esto va afectando para siempre su forma de ser. Así la persona quiere emprender y crear una empresa, ya no solo va a pensar bajo el objetivo financiero, claro, esa es una de las partes importantes por las cuales pues uno quiere emprender, pero hay otros elementos más importantes como para qué se hace, a quién sirve, a quién impacta, cuántas familias, una dimensión mucho más grande. Pero si también la persona quisiera emprender el camino hacia lo laboral, pues se destaque también por marcar esa diferencia con respecto a otras personas, a otros profesionales y por qué no ser un intraemprendedor. Entonces, el concepto, como bien lo digo, viene
como parte de ese desarrollo humano, del ser, de la persona, de su espíritu y esa amplificación de sus capacidades en muchos ámbitos de su vida. Cuando comencé a identificar y a reconocer y visibilizar a estos emprendedores, me llegaron a la mente muchas preguntas y comencé a dialogar con ellos. Ellos también tenían las mismas preguntas y era emprender solo o emprender en equipo. ¿Qué pudiera ser en estos momentos más amable para alguien que quiere iniciar con una idea de negocio? Bueno, en Colombia hay muchos ejemplos de emprendedores que han hecho este camino de alguna manera solos. No está mal, digamos que está bien de las dos maneras, pienso, de las experiencias que he visto. El que va solo, pues siempre tiene que garantizar que va a permitir otras miradas, así no sean de personas que estén aliadas con él. La sugerencia siempre es déjense acompañar al menos de algún servicio de acompañamiento, emprendimiento, o de algún experto, o simplemente pida consulta a un buen amigo que sepa de algunos de los temas afines. Es decir, aunque él esté emprendiendo solo, no quiere decir que él no pueda acudir a nada, no, él puede acudir a muchos apoyos. Entonces yo sugeriría que aunque esté solo, pues lo haga de esa manera. Y si lo hace acompañado, que bien dirán algunas personas que hay ventajas porque de pronto se reparte el riesgo, también se reparte la inversión o se tiene más complementos porque uno es fuerte en una cosa, el otro en otro tema, otra profesión, y así pues digamos que se fortalece el emprendimiento. Y los consejos es siempre determinar cuáles son las reglas de participación, cuál es el alcance del trabajo de ellos, cuál va a ser el rol de cada uno e incluso anticipar escenarios en donde llegara un momento en el que tuvieran que tomar la decisión de cerrar o que alguno de los miembros saliera. Entonces, yo creo que ambos son válidas, emprender solos o emprender acompañados, pero siempre y cuando tengamos la oportunidad de escuchar y de analizar futuros escenarios. Bueno, tú tienes una experiencia increíble, una hoja de vida espectacular. Quizás recuerdas en medio de tu trayectoria algunos casos de éxito de emprendimiento que nacieron con una idea sencilla. Sí, tengo varios en mi memoria y sobre todo tengo a los emprendedores muy adentro en el sentido de que me los recuerdo cómo vivían esos momentos, tal vez se enamoraban de esa idea y esta idea, al enamorarse ellos, pues no miraban el futuro, lo que podía evolucionar o escalarse, pero también emprendedores que tenían una idea semilla y de pronto llegaron a un punto en querer abandonarla. Y tengo un caso que recuerdo con mucho cariño, que visité hace muchos años, donde el emprendedor efectivamente iba a renunciar a su emprendimiento y donde yo prácticamente ya iba a finalizar el apoyo. Y en esa visita que nos dio iluminación a ambos, pues sí logramos identificar muchas oportunidades en ese emprendimiento, tanto los que estábamos allí, tanto él lo descubrió y le dimos simplemente ese voto de confianza y hoy en día pues es un gran emprendedor. A mí me alegra mucho verlo porque, bueno, voy a decirlo, tiene un premio India Catalina por lo que ha hecho, tiene producciones nacionales e internacionales. Entonces, yo pienso que no las ideas porque sean sencillas las debemos descartar. Yo creo que es bueno comenzar a pensar también en cómo las evoluciono, cómo puedo innovar en ellas, cómo pueden crecer. Y también es dejarse acompañar, porque yo creo que la clave en ese momento fue ese voto de confianza, pero también todas las posturas que dimos o las ideas que dimos en torno a ella. Entonces, yo creo que sí, y tengo otros más, por supuesto, que recuerdo en mi corazón y otros que están funcionando, que son jóvenes, por ejemplo. Tengo muchos emprendedores que no han tenido ninguna experiencia laboral, han decidido emprender. Y claro, tienen muchas inseguridades frente a su idea, frente a si finalmente esta va a tener un futuro, pero lo han logrado, sí, lo han logrado. Y en estos días estaba viendo uno en Instagram y me siento muy orgullosa de él porque comenzó vendiendo debajo de un árbol sándwich y luego ya creció a tener cadena de restaurantes. Entonces, me encanta ver que finalmente de una idea que parece tan básica, un sándwich, ¿sí? Logramos prosperar y él
con sus capacidades y su forma de pensar, pues ha llegado a imaginarse muchas más cosas. Y yo creo que el éxito está en que sí, la idea es importante, pero el emprendedor en sí es un factor de éxito trascendental para empujar mucho más el crecimiento de la idea. Ya que mencionas ese emprendimiento, creo que lo conozco. Tuve la oportunidad de conocerlo, inició con unos sándwiches y hoy en día él está muy fuerte, tiene unas muy buenas bases y es de admirar. Siempre también se lo mencioné, que lo admiraba muchísimo de cómo comenzó y cómo actualmente se encuentra. Así es. Yendo a esto, emprender no es nada fácil y menos en este tipo de situaciones. Pero yo quiero preguntarte a ti, si hoy llega una persona que tiene en su mente esas ganas de emprender, pero estamos en esta crisis mundial, ¿qué consejo o qué tips tú le regalarías? Bueno, yo creo que estamos en una crisis y el panorama no parece tan positivo. Muchas personas lo ven inseguro hacia futuro. ¿Qué puede pasar a nuestra economía? ¿Qué puede pasar frente a la empleabilidad? Y efectivamente no es un panorama que parezca confiable, digamos que sería la palabra exacta. Sin embargo, se puede emprender y todavía hay posibilidades de tener éxito, así exista una pandemia. Siempre va a haber un movimiento de la economía, siempre va a haber quien venda, quien compre, quien demande productos y servicios. Entonces, pienso que sigue estando la oportunidad. Ahora, muchas personas últimamente me preguntan, Gina, ¿pero qué emprender? ¿Debería enfocarme simplemente en vender virtual? Porque mira que yo veo que hay locales comerciales que están cerrando, oficinas que están cerrando, porque todas sus ventas se hacían presenciales. No, miren, yo creo que se pueden emprender muchas cosas. No vamos a sesgarlo únicamente a que tiene que ser a través del comercio electrónico. Ese va a ser un canal, se tiene que ser un canal que se debe de integrar al proyecto. Pero todo se puede vender siempre y cuando la idea esté buscando siempre solucionar un problema, ya sea a la humanidad, un problema al aparato productivo o un problema social. Si logra centrarse en qué voy a solucionar, antes que cuánto voy a ganar, antes de cómo voy a producir, si finalmente esa idea da con un propósito, una solución significativa, seguramente tiene futuro, porque se va a diferenciar, porque seguramente no es una idea tan básica, entonces no va a tener tantos competidores y porque está buscando solucionar un problema donde otro no ha podido hacerlo. Entonces, yo pienso que el primer tips que daría es ese, trabajen mucho la idea. Ahora, de pronto hay dinámicas que están cambiando por el COVID-19, efectivamente, estamos adquiriendo nuevos hábitos, estamos en casa, estamos más centrados de pronto a tener diversión hacia adentro de la casa o buscando cómo pasar los fines de semana no tan aburridos, reimaginando nuevamente pues nuestra situación, reinventándola, diría que esa palabra tan trillada de pronto de estos 6 meses, pero que es verdad. O sea, hay que hacerlo. Entonces, yo el primer consejo que les doy es analicen qué está pasando ahora. Ahora bien, qué puede pasar en el futuro. Yo sé que es difícil imaginar el futuro, pero tenemos que pensar que hay puntos de no retorno. Y yo digo de no retorno es que ahora muchas familias bajaron las aplicaciones a sus celulares, comenzaron a hacer compras a domicilio y ya hay un punto también que la familia se comienza a acomodar. Entonces yo pienso que no va a retornar a bajar la aplicación, ¿no? Seguramente va a continuar ahí. Entonces también hay que analizar cómo están cambiando nuestros hábitos y nuestras tendencias de comportamiento de los hogares para así pensar en qué soluciono. Hay problemas en este instante reales, como por ejemplo nuestros niños en casa. Es difícil para ellos el aprendizaje, es difícil para el profesor también. ¿Sí? También para nosotros en torno al trabajo, porque muy seguramente vamos a continuar con un trabajo en nuestras casas, algunas veces en oficina, otros en casa. Ahora, ¿qué pudiéramos solucionar en torno a facilitar ese trabajo en casa para muchas personas pues que van a tener que estar así? Entonces, ese es el primer tips. El segundo punto o consejo que yo doy, y yo sé que el tema ha sido debatido en muchos escenarios, es el plan de negocio y todo el mundo dice, es que no debe darse un plan de negocio. Bueno, no le pongamos esa palabra, pero sí escribamos las ideas, sí pongámoslas en concreto, aterricémoslas, decantemos esas ideas, porque finalmente ese es el que nos va a permitir identificar
lo central, lo importante, no de pronto lo que nos distrae. Entonces, simplemente escribir, podemos tener muchas ideas en nuestra cabeza, pero vamos seleccionando aquellas que identifiquemos pueden agregar valor a nuestro proyecto. Y esto significa, bueno, ¿cuál es su idea? Escríbala, cómo funcionaría, proyecte de pronto un posible escenario de creación de ese producto o servicio. Y bueno, en muchos programas de emprendimiento se recomienda hacer esa primera prueba de mercado. Así usted no haya creado empresa, mire, saque su producto, su servicio, preséntelo a un grupo afín a su idea que tal vez pueda llegar a ser un consumidor en el futuro y escuche a ver ellos qué le dicen, qué opiniones le dan y de allí usted pueda devolverse a ajustar su idea. Entonces, si usted ya decide avanzar más y dice, bueno, sí puede tener futuro, quizás usted pueda proyectar ya temas un poco más densos o gruesos en las partes financieras, en ya escribir la parte técnica y finalmente llegar a un punto donde usted haga una lectura completa, porque uno no puede simplemente quedarse con la idea e insisto, enamorarse de ella, sino tener muchos más elementos que le permitan a usted tomar una decisión objetiva, quitando mucho el enamoramiento. Entonces, si usted logra llegar a ese punto y en esa objetividad decir, mi proyecto tiene futuro o no, definitivamente en este momento no, o necesita ser reformulado. Entonces, ese punto es importante. Y el tercer punto que yo diría que es vital, y es por lo que más estamos sufriendo los emprendimientos en Colombia, es el no vender. Y la mayoría de emprendimientos se queda allí o se muere porque no logra vender, no alcanza a recuperar ingresos, porque no tiene los clientes, porque aquella investigación de mercado que planteó pues no se cumplió. Y ahí se cometen muchos errores y esto lo vi yo dentro de todas mis experiencias a nivel país, esto pasa en todas las ciudades, el mercado no es constante y lo que investigamos pues a veces deja de ser efectivo en 6 meses, es decir que en 6 meses el mercado ha cambiado. Bueno, pues es cierto, pero también es importante poder asegurar una estrategia de ventas y de comercialización acorde a todos esos sueños que tenemos. Yo me leí a Gina algunos planes de negocio porque hace mucho tiempo a mí me tocaba asesorarlos de manera directa. Luego también lo leía porque quería saber, por ejemplo, en el fondo emprender cómo les iba y qué presentaban. Y yo identificaba allí que prometían vender 500 millones de pesos anuales. Y cuando yo iba a la estrategia de ventas, veía que querían vender con un pendón y querían vender con volantes. Y esto después digo, no, así no lo van a lograr jamás, definitivamente. Tiene que ser consistente la estrategia que usted va a llevar a cabo frente a los propósitos que usted quiere conseguir, a las dimensiones de venta. Entonces, yo sugiero en este momento, sobre todo de pandemia, que se tenga así nuevamente un enfoque hacia la presencialidad y la virtualidad. O sea, tenemos que tener un equilibrio entre estos dos canales de comercialización. Pero ojo que aquí viene la otra experiencia y es yo como consumidora. He hecho compras durante todos estos 6 meses por los canales virtuales. Me ha sorprendido gratamente los canales virtuales de los pequeños negocios, tengo que decirlo. O sea, en eso me he sentido muy satisfecha e incluso me he dado a la tarea de asesorar a algunos de manera gratuita, por supuesto, esto lo hago con el corazón y de darles, digamos, opciones para que ellos mejoren ese proceso. Y me doy cuenta de que ellos humanizan mucho el canal y eso lo que hace es fidelizar al cliente. Es decir, ellos ya no me van a perder, yo voy a continuar con ellos confiando y comprándoles, a pesar de que no los conozco, están en diferentes ciudades, pero por el solo hecho de no dejar que me maneje una plataforma o un mensaje, sino que me llaman, me presentan la información, me hacen seguimiento y la postventa es muy buena. Entonces, fíjense la importancia y es que así tengamos un canal virtual, no podemos pensar en que el canal nos va a manejar todo el proceso de ventas. Ahí es importante que el emprendedor sepa humanizarlo y sepa afiliar a sus clientes con muchas más cosas. Entonces, este sería el último consejo que les daría. Gina, por aquí estamos también interactuando en Facebook y Fabián Monroy nos hace una pregunta muy interesante. Te la voy a leer. A pesar de ser un país con un gran número de emprendimientos, aproximadamente el 70% de las iniciativas fracasan a los 5 años. ¿Cómo disminuir estas iniciativas? Estas estadísticas, perdón. Mira, hay diferentes factores por los cuales mueren nuestras empresas, realmente, pero las que más se repiten, una de estas, ya la he dicho, es el tema de las ventas o de los ingresos.
Otro problema importante es cómo la idea nace con aliados o con socios. Muchas se disuelven, y sobre todo aquellos emprendimientos familiares en donde no se logra conciliar la familia y el trabajo. Entonces, yo pienso que también hay que minimizar ese riesgo, así sea familia, separar ambas, pero determinar normas o reglas, porque se acaba el emprendimiento y hasta se acaba la familia, y la idea no es esa. Otros factores importantes están relacionados a que no hay innovación, a que el pequeño empresario, microempresario, por lo general no tiene esta cultura de estar